puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, el Salvador Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Buenos días, ¿cómo andan? Gracias por acompañarnos en este nuevo domingo, en este nuevo encuentro que tenemos de esta manera en estos tiempos, donde estamos entrando a los hogares de ustedes y nos dejan compartir con ustedes estos momentos, estas reuniones, quizás ahí donde te encuentres, en alguna otra localidad
más lejana de Buenos Aires o quizás en algún otro país. Es por eso que van a estar apareciendo en pantalla las distintas redes sociales, donde ahí queremos que te comuniques con nosotros, que nos dejes tu opinión. Si nos querés dar like, mejor, pero queremos que compartas lo que te parece o alguna duda. También va a estar apareciendo aquí en pantalla un teléfono, que es el 15 57 58 59 37. También por WhatsApp podés comunicarte con nosotros. Y también, muy importante, si querés dejar un pedido de oración, porque por algún motivo que desees, podemos estar orando por vos, como lo vamos también a hacer en este día. Bueno, escuchamos cantar. Vamos a escuchar una nueva interpretación más a cargo de Sergio, y posteriormente vamos a tener un pensamiento, y pedimos que no te desconectes, que sigas ahí conectado hasta el final, porque también sobre el final vamos a tener una sorpresa para todos. Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús quisiera hablar, más de su comunión gozar, más de sus dones recibir, más con los otros compartir, más de Jesús, más de Jesús, más de sus dones recibir, más con los otros compartir. Más de Jesús anhelo ver, más de su hermoso parecer, más de la gloria de su faz, más de su luz, más de su paz, más de Jesús, más de Jesús, más de la gloria de su faz, más de su luz, más de su paz. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Nuevamente nos convoca la Biblia, la palabra de Dios, para anunciar el Evangelio de salvación. Hoy hemos de leer un pasaje, un encuentro muy íntimo, muy peculiar entre el Señor Jesús y sus discípulos. Muchas veces el Señor se encontraba con muchas gentes, a veces con sus discípulos, los apóstoles, el círculo íntimo. Y uno de los tantos encuentros está relatado en el Evangelio, según Lucas, en el capítulo 9. Y les invito a leer la Biblia. Siempre decimos, por favor, si no tienen una Biblia, ubiquen el número del WhatsApp que durante este programa aparece, y no duden en comunicarse con nosotros si quieren una Biblia. Vuestras casas, tu casa, debe tener la palabra de Dios. Bien, vamos, Lucas capítulo 9, en el versículo 18, dice así la Biblia. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, el Señor, ¿y vosotros quién decís que soy?
Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Vamos a anunciar el Evangelio hoy, siempre nos paramos en cosas que tienen que ver con el Señor Jesús. En este pasaje nos vamos a parar en tres cosas. En primer lugar, ¿qué es lo que estaba haciendo? Algo significativo que el Señor hacía cada tanto. Después hemos de ver la primera pregunta y para finalizar la segunda pregunta que Él hace a los suyos. ¿Qué es lo que queremos destacar en primer lugar? ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? ¿Qué es esa cosa distinta que la Biblia cuenta que hacía? Bueno, lo dice en el primer versículo. Aconteció que mientras Jesús estaba orando, estaban los demás. Estaba orando. A mí me impacta mucho cuando leo en la Biblia que el Señor Jesús oraba. ¿Y oraba por qué? Siendo el Hijo de Dios. Porque Él necesitaba tener una íntima comunión con su Padre. Comunión es compartir. Necesitaba tener una constante comunicación, diríamos un respetuoso ida y vuelta con su Padre, con el Padre de Dios. Eso hacía que Él estuviese dependiendo de Dios. ¿Se acuerdan los viejos relojes? Algunos, seguramente en nuestras casas no tenemos, aquellos relojes que tenían un péndulo que iba para un lado y para otro. Ese péndulo pendía de un lugar en el cual estaba sujeto. Ese era el lugar del encuentro, el lugar vital. La oración es como un péndulo porque uno pende ¿de quién? De Dios, en dependencia con Dios. Y Jesús estaba en dependencia con su Padre. El Señor Jesús estaba compartiendo cosas con su Padre. Y hoy les queremos predicar el Evangelio y decirles, nuestros queridos amigos, allí donde están, que nosotros anunciamos el Evangelio para que usted pueda conocer a Jesús como Salvador, por sobre todas las cosas, que Jesús salva. Es el único que tiene poder para salvar, es el Hijo de Dios. Él tenía una relación de dependencia con el Padre, pero Él nunca dejó de ser Dios. ¿Y qué es lo que queremos decirle hoy? Que si usted acepta a Cristo por la fe, también podrá orar. Queremos decirle que una de las maravillosas experiencias, luego que uno acepta a Cristo por la fe como su Salvador, y luego trataremos de ampliar esta enseñanza de la Biblia, es que usted podrá orar, usted podrá tener una relación como ese péndulo que pende del lugar importante donde está Dios. Compartir con Dios, tener comunión con Dios y compartir para pedirle, para agradecerle. Ustedes pueden, si tienen a Jesús en la vida, orar a Dios, pedirle a Dios, sin que nosotros estemos presentes, sin ningún intermediario. Ustedes saben qué maravilloso poder tener esa experiencia natural, franca, genuina, de poder hablar con Dios, sabiendo que Dios te escucha y que Dios responde. Una cosa maravillosa. Aquel día dice que Jesús estaba orando aparte. Y llama la atención que, aunque en muchas oportunidades los evangelios cuentan que Jesús oraba, solía resaltar aparte, solo. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que en la oración sea un encuentro a solas entre usted y Dios. Siempre queremos decirle el mismo evangelio, Dios quiere tener un encuentro personal contigo, con vos, con usted. Y luego de ese encuentro personal, salvarlo. Y una de las bendiciones, como dijimos, de ser salvo es orar a solas con Él. Esto es maravilloso. Y solamente lo puede hacer alguien que primero haya aceptado a Jesús como su Salvador. Pero dijimos que queríamos resaltar tres cosas de Él. En primer lugar, ¿qué es lo que estaba haciendo? Orando. Pero después la primera pregunta. El Señor aquel día con los suyos hace dos preguntas, la primera y la segunda. La primera es impersonal. ¿Qué significa esto de impersonal? Y lo vamos a leer.
la hacía en general. No apuntaba a nadie en particular. Aquella primera pregunta que está acá y lo hemos leído en el verso también 18, dice, y el Señor les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente? ¿Quién es? La gente, impersonal, en general. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta caló hondo aquel día y sigue calando hondo hoy en día. Alguien, estudiando la Biblia y este pasaje, dijo que, o dice, y lo repetimos, que la gente sabe de Jesús, pero la gente no conoce a Jesús. La gente sabe de Jesús, impersonal. La gente sabe, habla, pero no conoce a Jesús. Y esto es una realidad hoy. La verdad que nosotros no tenemos ninguna encuesta hecha en el mundo ni en Argentina. ¿Cuántos de los hombres y las mujeres que rodean, cuántos saben de Jesús? ¿Y cuántos de ellos conocen a Jesús? Lo que sí sabemos que algunos saben y muy pocos conocen a Jesús. Conocen personalmente, como ese péndulo que puede tener una unión de íntima comunión con Dios. En aquella oportunidad, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Allá le responden y le dan tres nombres conocidísimos para aquellos. Para aquellos que están acostumbrados a leer la Biblia, le dieron tres nombres de los cuales la gente decía que era Jesús. Algunos decían, o Elías, 800 años atrás, un profeta maravilloso. La historia está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Otros decían Jeremías. Acá en el pasaje de Lucas que hemos leído, no aparece Jeremías, pero si uno lo lee en otro evangelio, dice Jeremías, otro profeta. No tan antiguo, 700 años antes. Los profetas eran predicadores, aquellos que anunciaban al pueblo las verdades que venían de Dios. Era el anuncio del evangelio de aquel entonces. Pero otros dijeron o decían, Señor, dicen que vos sos Juan el Bautista. Juan el Bautista era un familiar del Señor. La mamá de Jesús, María, la Virgen María, y la mamá de Juan, Elizabeth, eran primas, era un familiar. Fue el último de los profetas, se dicen, que anunciaban ¿quién? Que Jesús venía y que Jesús venía para ser el Salvador. La verdad que a alguien en aquel tiempo lo confundieran o con Elías, o con Jeremías, o con Juan el Bautista, era algo muy bueno. Era uno más de los grandes, podríamos decir. Pero el Señor Jesús, Dios, no quiere que usted piense que Él es un grande, sino que a Él le interesa no la pregunta impersonal, no qué dice la gente, no qué dicen los medios, qué dicen las redes, qué dicen los sociólogos, qué dicen los psicólogos, qué dice la tele acerca de Jesús. El Señor hace la pregunta personal, que es la segunda, y que le hizo aquel día. Bueno, dejemos de saber qué es lo que dice la gente. Y la segunda pregunta cala al corazón. Y está acá y la hemos leído también. Y es la que está en el versículo 20. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y ustedes, les dijo el Señor a sus discípulos, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y allí lo escucharon los suyos. Parecía una pregunta, lo digo con respeto, ilógica. No todos los que están cerca de Jesús conocen a Jesús. No todos los que vienen a la iglesia conocen a Jesús, saben de Jesús. No todo el que lee la Biblia siempre conoce a Jesús, sabe de Jesús. Y el Señor Jesús caló hondo y le dijo a los suyos, y ustedes, díganme ustedes, queridos amigos, les decía, queridos compañeros de trabajo, ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y esta es la pregunta personal que yo te pido en el nombre de Dios que te dejes hacer hoy por el mismo Señor. ¿Quién decís vos? ¿Quién dice usted que es Jesús? No que sabe, que conoce de Jesús. Y aquel día vino una respuesta extraordinaria del más extrovertido, del de un carácter
vibrante, Pedro. El conocido Pedro, el apóstol Pedro, que le contesta, y es en la última parte de lo que hemos leído, dice: Señor, vos sos el Cristo de Dios, el Cristo de Dios. Siempre hablamos de Jesús. Hoy queremos decir que Jesús también es Cristo, por eso aparece la palabra Jesucristo, que se amalgama como una sola, porque es una sola persona. Jesús es el que nace en Belén, aquel hijo de María que le ponen por nombre Jesús, que siendo Dios nació de la Virgen, pero Cristo fue siempre, eternamente, el Hijo de Dios. Cuando la Biblia habla de Cristo, habla del Hijo de Dios, habla del enviado de Dios. Una palabra un poco técnica religiosa, el ungido de Dios, el enviado, el Hijo de Dios. Y Pedro le dice: Jesús, vos sos el Hijo de Dios. Sos el enviado de Dios. Y hoy queremos, al anunciar el Evangelio, recordarles, porque siempre hemos dicho, que Jesús es Dios. Y hay algo que ocurre cuando usted se acerca a Jesús para conocerlo personalmente. Y una faceta muy peculiar para que ese conocimiento sea íntimo y profundo es que Cristo, el Hijo de Dios, al salvarlo, pueda habitar en su corazón. ¿Y por qué decimos que puede habitar? Porque la Biblia dice que cuando ocurre ese milagro extraordinario de la salvación, porque creemos en la salvación y el anuncio del Evangelio es un plan de salvación. Cuando se produce esa salvación, dice que Cristo, Dios mismo, entra en el corazón y genera una nueva vida. ¿Qué es esa nueva vida? Es que usted, aunque no cambie su nombre, porque sigue siendo la misma persona, en el momento que acepta a Jesús como su Salvador, a Jesucristo, y mora en la vida, dice que la vida de Dios entra en uno. Y eso es una nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida? Dios vive dentro mío. Y esta es una gran experiencia. Esa es la experiencia de la salvación. Ahora, la Biblia dice que para que Jesucristo entre en tu corazón, que esa vida more dentro y sea la realidad, Cristo viviendo en uno, para que entre en el corazón y se produzca esa maravilla de ese nacimiento extraordinario, algo tiene que ocurrir con el corazón, algo tiene que salir del corazón. Para que Cristo venga y more y entre, primero algo tiene que salir. ¿Qué es eso? Sí. Para que Cristo entre y more en mi vida y entre en mi corazón, algo tiene que salir ¿de dónde? De mi corazón. ¿Y qué es lo que tiene que salir del corazón? El pecado. ¿Sí? Porque Cristo no puede morar en mí si yo primero no hago algo con el pecado, que salga de mí ese pecado. Y ese salir, ese quitar, es el perdón de Dios, que quita el pecado del corazón. ¿Quién es? Jesús. Recién decíamos que uno de los famosos que la gente decía cuando preguntaba quién dice la gente, uno decía Juan el Bautista. Juan el Bautista, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, es el Evangelio que sigue a este de Lucas que hemos leído, en el primer capítulo dice así que uno se imagina un encuentro maravilloso. Dice el primer capítulo, como recién dije, que Jesús estaba viniendo hacia Juan el Bautista. Y Juan, dice la Biblia, que era muy enérgico. Hoy diríamos que era un predicador disruptivo. Decía cosas que hacía temblar a todos aquellos que lo oían. Entre paréntesis, fue tan disruptivo, hizo temblar tanto, que lo terminaron matando por lo que decía. Al poco tiempo que comenzó el trabajo Juan junto con Jesús, el que era el rey Herodes, dice que lo decapitó, porque no soportaba lo que Juan le decía acerca de la justicia de Dios. Cerramos el paréntesis. Cuando estaba Juan el Bautista, dice que lo estaba esperando a Jesús, que Jesús viene hacia él. Y hay un texto maravilloso. Y Juan hablaba muy fuerte, era muy enérgico. Nos imaginamos a Juan el Bautista diciendo con todos sus pulmones: vean, miren, ahí está
el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ese es un versículo que lo recordamos todos aquellos que leemos la Biblia. Nos imaginamos a Juan viendo al Señor Jesús venir hacia él. Era cuando Jesús comenzó su trabajo, su ministerio. Era en los primeros días cuando él salió a hablar y a predicar. Y allá viene, nos imaginamos aquella escena diciendo Juan, mírenlo a Jesús. Es el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús es el único que puede sacar ese pecado del corazón para que luego él, Jesucristo, venga y reine mi vida y me salve. Y hoy estábamos hablando que Jesús oraba y le estábamos diciendo qué maravilloso que usted pueda orar también. Y yo le invito ahora quizás a hacer la primera oración de su vida y que sea el Señor Jesús. Y esa oración sea: te doy mis pecados, perdona. Porque Él es el que quita el pecado. Ese quitar el pecado es el perdón. Y dice que Jesús, que al finalizar sus 3 años de predicación, luego de este inicio junto a Juan el Bautista, fue a la cruz y fue sacrificado en la cruz. ¿Para qué? Para que mediante su sacrificio el pecado tenga una solución, el pecado tenga perdón. El pecado había causado y causa el estrago mayor, hacer que los hombres y las mujeres se alejen, se olviden y sean, como dice la Biblia, enemigos de Dios. Todo lo contrario de compartir la comunión. ¿Se acuerda que decíamos lo del péndulo? Todo lo contrario del pecado, alejar, lo más lejos de Dios. Que no exista ese péndulo, que no exista esa dependencia. Y el pecado lo ha hecho y lo sigue haciendo, y por eso Cristo muere en la cruz. Y su sacrificio es para resolver el terrible costo del pecado, y el costo del pecado, de ese terrible problema, fue pagado con la sangre de Cristo. Esto significa con la muerte de Cristo en la cruz. Y esa sangre, dice la Biblia, esa muerte, y gracias a eso, Él quita el pecado, Él perdona el pecado. Y si haces esta primera oración, que le invito ahora a hacerla, y le dice al Señor: Señor, quita los pecados de mi corazón, porque quiero que vengas a vivir, tener esa nueva vida, ese Cristo en mí. Y quiero que perdones mis pecados. Te los entrego. Yo no solamente quiero saber acerca de vos, Señor Jesús, Jesucristo. Yo quiero conocerte personalmente. Y quiero que me salves. Y esta primera oración personal te dará el inicio a la vida del salvado. Jesucristo morando en mi corazón, salvándome, habitándome. Y te va a ser una vida maravillosa. No porque no tengas problemas, los vas a tener y muchos. No porque no te enfermes, te vas a enfermar seguramente. No porque jamás pierdas el trabajo, seguramente. Y vivimos en un tiempo, mucha gente enferma, mucha gente sin trabajo, mucha gente preocupada, que un día le dijeron al Señor Jesús: perdóname. Pero ¿saben? Cristo adentro, no hay pandemia que me haga temblar. Voy a estar preocupado, pero jamás derribado. Porque ahora, como un hijo de Él, además podré orar. ¿Saben qué bueno es en este tiempo tan conflictivo, de tanta desazón, tener la tranquilidad que uno, al buscar a Dios, pueda orar sin ningún intermediario? Te invito a que aceptes a Cristo. Te invito a que esa oración primera sea genuina de tu corazón. Y si le decís: Señor, toma mis pecados, sacalos, perdóname, sálvame, vivir a mí, en el momento será realidad. Oramos todos para que en este momento te entregues a Cristo. Y a partir de este momento puedas, cuando quieras, levantar tus ojos y buscarlo. ¿Para qué? Para orar. Y orarás a solas como el Señor. Y la oración te traerá paz. Que Dios bendiga su palabra en tu vida. Amén. Gracias, Germán, por el mensaje, por las palabras que nos dejaste.
y quiera que hoy este sea el día en que puedas pasar de o no saber nada o saber un poquito a poder conocer a este Jesús y nuestro Salvador, a poder tener una relación con Él, esta relación de la que estábamos hablando, a poder pasar a que pueda ser el Señor de tu vida y que pueda ser tu Salvador. Queremos que ahora te sigas ahí conectado y que vas a ver en pantalla las redes sociales para que también nos dejes si te quedó alguna duda, alguna opinión, o también podés pedirnos una Biblia. Una Biblia te la vamos a hacer llegar si es que no tenés. Es importante que tengas una Biblia en tu casa. A continuación va a aparecer una placa mientras Juan Carlos va a tener una oración y ahí van a estar los pedidos que nos dejaste. También podés dejar tu pedido para que aparezca en pantalla. Buenos días, hermanos. Hoy nos encontramos reunidos nuevamente delante de nuestro Señor y en este tiempo de oración ponemos delante de su presencia a las personas y vecinos que piden que intercedamos por ellos delante de ti. Es el caso de Kela y José Luis Calderón, Julio Yedros, el primo de Armando, María Florencia Gattuso, Norma Basile, Zoe y su familia, Leo Torosiana, Andrea y Marcela, Florencia Jamila Liana, que tiene cuadros de hemorragia, y Ezequiel de Lira. La lista es extensa, lo sabemos. Sabemos que son muchas las personas que tienen necesidades y aflicciones, por lo que te rogamos tu bendición y que los tengas bajo tu protección. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a ver una participación especial que hizo un grupo muy querido por la iglesia y queremos compartirla con vos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo encuentro. No es tiempo de temer, es un tiempo de fe y de decisión. No pierdas la visión en el enredo de emociones. Sostén de lo que hay en tu corazón. Hay algo que siempre cierto será y que sostiene al mundo. Dios tiene el control, confiaremos que no dejará a sus hijos. Dios tiene el control, decidimos